Nos ubicamos en una gran ciudad asiática de lo más normal. Bueno, segundos después podemos ver como desde un sitio de excavación arqueológica sale disparado un poderoso rayo de energía en dirección al cielo. Pero esto no es todo lo que hace, sino que desde ese rayo salen más rayos pequeños, y uno de ellos ingresa por la ventana de un departamento, ya que en ese depa vive un joven aficionado por el diseño gráfico. En ese momento, el joven termina una de sus mejores obras, por lo que muy contento comienza a fantasear con tener más de 10.000 visitas, y se dice que él es muy fan. Por cierto, nuestro prota va a ser el nuevo talento de los cómics. De repente, ese rayito de luz que había entrado por su ventana genera un rayote, que además de destruir todos los proyectos que tiene, lo absorbe como si se tratase de un portal, y lo hace spawnear en lo que parece ser otro mundo, donde nuestro prota aparece con una apariencia totalmente diferente. Nuestro prota, muy asustado, se pregunta si está alucinando por quedarse hasta tarde dibujando o ha viajado en el tiempo. En ese momento, un montón de árboles comienzan a crecer a su alrededor, por lo que muy contento se dice que realmente ha viajado y que él sabía que realmente no era una persona común. Luego escucha como un enemigo chetadísimo aparece en la zona, por lo que al verlo se asusta un poco, pero a los pocos segundos se dice que no le importa tanto, ya que tiene el halo de personaje principal. Por su parte, el minotauro que quiere matarlo lanza uno de sus ataques, lo que provoca que Lin caiga herido al suelo y se pregunta si realmente es el protagonista de la historia que está empezando a vivir. De repente, un montón de rayos golpean al monstruo, y desde un costado un tipo con el mejor pedo del mundo aparece para atacar con viento demoníaco de 3 estrellas. Con esta habilidad hace aparecer 2 dragones azules, con los que golpea y elimina al enemigo que busca matar a Lin. El prota, al ver lo que acaba de pasar, aplaude todo emocionado, pero al ver que el enemigo ha regresado, comienza a correr preguntando dónde estará la guía para novatos. En ese instante, una luz como la que lo ha teletransportado aparece a su lado y se transforma en la espada invencible. Esto provoca que el monstruo empiece a perseguirlo, por lo que el tipo de pelo largo lo sigue, preguntándose cómo carajos ese mogoso puede caminar y llevar detrás a viento demoníaco al mismo tiempo, evitando todos sus ataques. Por su parte, nuestro prota, muerto de miedo, se sube a un árbol pensando en que se va a salvar de esa manera, pero lo único que logra es que el monstruo lo golpee. Sin embargo, al parecer es un suertudo, ya que con el golpe termina sentado en sus hombros, y en ese instante la espada que había salido volando cae directo en la cabeza de la bestia, provocando una fuerte explosión. Al día siguiente, nuestro prota despierta en las calles del mundo real, y sin entender qué había pasado, piensan que todo había sido un sueño, pero en ese momento se acerca un perro que tiene una criatura extraña en su cabeza. El prota, al ver a esta criatura, la llama el santo mensajero guía, y comienza a festejar muy emocionado, ya que así confirma que lo que vivió no fue un sueño estúpido. Más tarde, nuestro chico regresa a casa, donde rápidamente comienza a darle cosas de su gato a la criatura extraña, pero la criatura, muy enojada, le grita que es una bestia divina que protege la formación, no una mascota. Lina al ver esto le responde que él no es estúpido y le muestra cómo realmente se ve una bestia divina. La criatura, al ver esto, le cuenta que la mayoría son fabricados, pero el dios diablo y sus vientos demoníacos son la formación que él tanto protege. Luego le cuenta que su nombre es Zero, quien ha estado protegiendo los 3 mundos durante miles de años, por lo que primero que debería quitar es esa mirada de pendejo, ya que si él no le hubiese dado el Excalibur anoche, posiblemente habría muerto. El prota, al ver esto, se da cuenta que así se llama la espada que utilizó hace unas horas, mientras que Zero, por su parte, le comenta que lamentablemente ha pasado mucho tiempo y el sello se aflojó, por lo que más vientos demoníacos atravesaron las grietas hacia los 3 mundos para destruirlos. Lin y nosotros, muy confundidos, le preguntamos de qué está hablando, a lo que Seram le responde que es una ruptura entre los 3 mundos y el mundo heterodoxo a causa de la inestabilidad energética. Sin embargo, no debe preocuparse, ya que él es el elegido, lo que significa que puede ver monstruos demoníacos y bestias espirituales que la gente común no puede percibir, además de que tiene el poder para salvar al mundo. El prota de esto se queda muy emocionado, como si hubiese visto a la waifu más hermosa del mundo. Sin embargo, Seram le informa que ahora debe entrar en la grieta y derrotar a los vientos demoníacos, pero no debe preocuparse, ya que dichos vientos son fáciles de destruir. Lin, totalmente extasiado por lo que acaba de escuchar, le promete hacerse cargo de todo. Sin embargo, le pregunta cómo se arregla la formación que sigue el dios demoníaco, y de repente el prota recibe una llamada de su jefe, quien de manera muy grosera le pide que mueva su culo y vaya al trabajo, ya que el alquiler no va a pagarse solo. Gilly, bueno, Jerome, o como quieran decirlo, al ver que Lin tiene que salir, procede a instalar un sistema en su cuerpo para ayudarlo. Por otra parte de la ciudad, podemos ver cómo el joven que encarna al guerrero de pelo largo viaja por la ciudad en un lujoso auto, conducido por su chofer, y mientras se dirige a su destino, observa que su sistema le ha atribuido como completada la misión: viento demoníaco, monstruos con cabeza de oveja. Acto seguido, el sistema le envía un mensaje en el que le da la bienvenida al nuevo usuario, espada de caballero, y en ese instante el reporte de su misión aparece que fue quien asesinó al monstruo cabeza de oveja, lo que provoca mucho enojo en el joven, ya que nuestro prota solamente es un novato. Volviendo con el prota, ahora los observamos andando en bicicleta por la ciudad, y en su cabeza a Jerome, y le comenta que hace 500 años que no visita el mundo, por lo tanto puede notar que ha cambiado muchísimo. De repente le enfría de golpe para preguntarle si hay 2 bestias divinas para proteger la formación, y cuando Jerome le responde que sí, el prota le pide que mire a uno de sus costados, ya que cree que ha visto a la otra. Jerome está voltea contento a ver, pero al notar que es burbuja se decepciona y le cuenta que es el animal espiritual más tonto de los 3 mundos. Lin rápidamente le pregunta si no tienen la misma madre, lo que provoca que el monstruo lo golpee, y le dice que al parecer él sí tiene la misma madre que el tonto de burbuja. El chico que tiene a burbuja, al ver al prota, pregunta por un chat en el que parece haber más gente como ellos quién es espada de caballero, a lo que le responden que una vez después de convertirse en el elegido, puede matar a un viento demoníaco de 3 estrellas,
ellas. Volviendo con nuestro chico, podemos ver cómo a lo largo del día entrega pedidos de comida. También salva a personas de que no se caigan en la calle. En resumen, se dedica a ser una buena persona por la ciudad. Y luego podemos ver cuando intenta salvar a unas tortugas de ser atropelladas, pero cuando tienen el coche cerca, desaparecen, lo que deja a Lynn boca abierto. Por su parte, Jerome piensa en que el coeficiente intelectual de su amo es inútil. Mientras tanto, en el grupo de personas que tienen dioses divinos, mandan un vídeo preguntando quién carajos es el prota y lo tratan de idiota, ya que por culpa de lo que ha estado haciendo en la calle, los medios de televisión lo consideran esquizofrénico, por lo que el hospital psiquiátrico de Mingshan ha enviado a un médico para que se ocupe de él. De pronto el sistema emite un mensaje en que le informa a todos los jugadores que debido a la violación de la ley del elegido por parte de Espada de Caballero, la vida de Civil ha sido severamente influenciada, por lo que la evolución preliminar de su estado es de nivel 1, peligroso, por lo tanto deben arrestarlo. En pocas palabras, quieren que nuestro prota está loco. Esto genera mucho hype entre los usuarios, ya que no pueden creer que ese tipo idiota sea Espada de Caballero. Acto seguido observamos cómo el prota es llevado como Espada de Caballero al Tribunal del Mundo de Fantasías, donde los superiores le preguntan si se declara culpable por romper la ley del elegido. Nuestro prota, muy confundido, le pregunta qué es eso, a lo que ellos le responden que no se haga el tonto, ya que es el primer paso para registrarse en la aplicación Voz de 1000 millas. Lynn por su parte decide mirar su teléfono y se da cuenta que le han instalado una app, pero mantiene su postura de no saber nada, por lo que los jueces le informan que ante su desconocimiento solo van a multarlo. Ojalá pase eso en el mundo real. Y luego recibirá una lista detallada de sanciones. Luego de cerrar el caso, los tipos del juzgado buscan el registro del prota y se quedan en shock al ver que su mascota espiritual es una bestia divina. Al ver esto, los tipos se acercan amablemente para decirle que es impresionante, y antes de irse le desean buena suerte salvando al mundo. Sin embargo, en su despacho comienzan a partirse de la risa, ya que no pueden creer que en serio el prota piense que esa burbuja es poderosa. Lynn, al ver esto desde fuera, le comenta a Gilly que tiene razón cuando le decía que parece una burbuja, lo que provoca que la mascota comience a golpearlo, mientras le recuerda que le había pedido que no revele su identidad. De repente el calvo del juzgado regresa para preguntarle por qué siguen en el lugar, y con una sonrisa le comenta que ya están cerrando. Al ver esto, Lynn se acerca hasta lo que parece ser un portal que lo deja en una impresionante ciudad, por lo que muy emocionado le pregunta a Gilly a qué mazmorra irán hoy, pero lo único que recibe son golpes, ya que Jerome sigue enojado por lo que ha pasado hace un rato. Luego el prota, por alguna razón, empieza a practicar poses de pelea en medio de la calle, lo que provoca que dos jóvenes que pasaban por el lugar piensen que está loco. Sin embargo, la chica le pregunta a su amigo si ese no es Espada de Caballero. El muchacho, al leer esto, grita su nombre. Esto hace que todos se acerquen a saludarlo, por lo que la chica le comenta a su amigo que el prota, después de que apareciera por primera vez, llamó la atención de Dube, y fue el único que ha hecho eso, a excepción del genio esqueleto. De pronto otro chico aparece para decirles que la comparación es un insulto, ya que el genio esqueleto llamó la atención por sus grandes hazañas, mientras que el nuevo lo hizo por ser un idiota. Luego, un tono de voz muy alta señala a Lynn para decirle que él no está calificado para ser comparado con Skeleton Genie o algo así. El prota, al leer esto, se queda con que una de las hazañas se llama Prueba de Jade Profético del Halcón Remolino, por lo que rápidamente se dirige al lugar donde se realiza, y al llegar, la mujer que antes lo vio en la calle le explica que esa prueba determina el poder del elegido en la batalla. Sin embargo, hay personas que no tienen la suficiente energía como para completarla, por lo tanto deben evitar entrar a la grieta, pero los que logran pasar la prueba conocerán su fuerza a través del muro resplandeciente. Seguido le comenta que hay 5 niveles de luces brillantes, doradas, moradas, azules, verdes y blancas. Por lo tanto, una pared de oro significa que es de los más fuertes, pero solo el genio esqueleto lo ha conseguido. Terminada la explicación, el prota intenta empezar la prueba, pero Gilly lo detiene para decirle que no hace falta, ya que él sabe el verdadero potencial que tiene. Además de que todos esos títulos que puede conseguir no valen nada, pero eso no sirve de mucho, ya que el tipo que lo estaba provocando llega para pedirle que deje de tontear, lo que provoca que Gilly se asuste. Dice que el prota salga corriendo directo a la grieta. Sin embargo, al llegar no sucede nada, debido a que no cumple con los requisitos mínimos. Lynn, ante esta situación, piensa que el problema es la piedra mágica, por lo que toma su espada y la grieta. Esto provoca asombro en todos, a tal punto de que el directo Jane, el calvo del juzgado, aparece para decir al prota que en todos los años que lleva en ese lugar nunca ha visto que alguien pueda romper ese muro, por lo que muy emocionado le comenta que a partir de ahora debe prepararse para cazar vientos. Seguido se acerca a su espada y le dice que debe beber la sangre de vientos de muñecos, además de que él, siendo tan joven, ya está destinado a ser un gran guerrero. La joven, queda informada de todo al prota, le dice a su compañero que ya ha logrado oler el engaño del pelón. Mientras tanto, en la posición de Lynn, Finn le ofrece la misión de resolver el incidente paranormal relacionado con la Universidad de Mingshan. Más tarde, nuestro prota regresa al mundo real para investigar en la universidad, pero Jerome, al ver que solo está escarbando basura, le dice que no puede creer que unos cuantos cumplidos lo hayan hecho perder la cabeza como para aceptar algo tan patético. El prota, ante sus palabras, le responde que no debe rechazar un trabajo solo porque es aburrido. Además, en esa misión fallaron muchas personas, por lo que es posible que el elegido lo esté esperando. Jerome, al ver esto, le dice que matar a los vientos demoníacos y defender al mundo es lo que el elegido debe, y en ese momento es interrumpido por Lynn para contarle que ha aprendido que las antiguas ruinas de la ciudad de la universidad fueron excavadas hace 3 meses, pero los rumores que suenan hace un mes dicen que un lote de espadas antiguas acaba de salir del suelo. Luego le cuenta que el artefacto
artefacto que falta es también una espada antigua, y que desde su desaparición los artefactos del museo nunca más rebotaron, por lo que para él el incidente paranormal de la universidad está relacionado con la espada desaparecida. Sin embargo, lo sospechoso es la explosión que hubo anoche. Jill al ver esto se pone muy nervioso, pensando que el prota ha descubierto algo, pero se tranquiliza cuando Lynn le dice que seguramente sea esa espada antigua tratando de convocar alguna fuerza maligna debajo de la tierra. Por otra parte, un jovencito se encuentra en un edificio uniendo las dos partes de la espada antigua, lo que provoca unas explosiones en el mundo real y convierte al prota en un personaje del mundo mágico. Jill al ver esto le grita que es la grieta y que ha aparecido un viento demoníaco, por lo que muy emocionado le motiva a ir a por él. Nuestro chico ante esta situación saca su espada para empezar la travesía, pero en ese momento un cangrejo gigante aparece con intenciones de matarlo, por lo que Lynn rápidamente esquiva sus golpes y sin darse cuenta, al detener uno de los ataques, lo hiere con la espada. Al ver que su arma tiene mucho poder, comienza a provocar al cangrejo para que se le acerque, y cuando lo tiene enfrente lo vuelve a golpear de gravedad, lo que provoca que el monstruo salga corriendo con mucho miedo. El prota, motivado por su nuevo poder, comienza a perseguirlo, por lo que cuando lo tiene cerca lanza una espada para eliminarlo, pero para su mala suerte, en el momento de golpear, su arma se destruye haciendo que sea herido por el enemigo, quien al tenerlo indefenso, lo toma con sus pinzas para eliminarlo. Pero para la buena suerte de nuestro prota, en ese momento aparece el genio esqueleto para ayudarlo, y de esta manera logra salvarse. Acto seguido podemos ver cómo Jill se queja de que el prota haya salido con vida, por lo que para entender un poco mejor las cosas nos remontamos al primer día, para ver cómo en el momento de que Lynn fue enviado a otro mundo, Jill le dio la espada Excalibur para que llame la atención del monstruo cabeza de oveja, y así convertirse en un sacrificio como espíritu de formación para reparar el sello. Sin embargo, esto no sirvió de nada, por lo que ahora nos vamos al momento en el que el prota intentó medir su poder, para ver cómo Jill hechizó su espada con lo que parece ser magia negra para perjudicarlo en la batalla. De nuevo en la actualidad, Jill, quien aparentemente es el enemigo número uno de Lynn, se queja por no poder sacrificarlo, y de repente el prota aparece en la habitación todo golpeado, por lo que la criatura se alivia de que no haya escuchado nada. Por su parte, nuestro prota comienza a llorar, ya que casi ha muerto, y le dice que a lo mejor no va a seguir con eso de querer matar a vientos demoníacos. Sin embargo, al ver que en la mesa está su espada rota, se tranquiliza, y en ese momento el arma libera una fuerte luz, para luego mostrarse completamente restaurada. Por su parte, Jill, al ver la luz verde que salió de la espada, se impresiona, ya que es la misma que hace unas horas convirtió al pequeño cangrejo en un monstruo gigante. Mientras tanto, en la universidad, el joven que vimos antes en su auto con chofer es informada de que lo que abrió la grieta fue una espada antigua con luz verde brillante, por lo que le dice al tío Manson, el poder de esa espada era tan asombroso que es posible que también haya provocado una explosión, por lo que tal vez su abuelo tenía razón cuando contaba la historia antigua de la ciudad de Jian, que se ha hundido en el suelo durante la noche, lo que significa que es muy posible que debajo del suelo exista un gran secreto enterrado. Luego le pregunto dónde está esa poderosa espada, a lo que el hombre le responde que ese es el problema, y que a pesar de ser muy pesada, ha desaparecido inexplicablemente. En la casa del prota, Jill se pregunta quién habrá restaurado el Excalibur, ya que es una espada inusual y se necesita un gran poder. Lane, al leer esto, le comenta que eso ha sucedido por el elegido favorecido por los cielos. Con este pensamiento, el prota llega a la conclusión de que el accidente de anoche fue una pequeña prueba, por lo tanto, ya que ha asumido la responsabilidad, va a luchar hasta el final, para evitar que los vientos demoníacos se enloquezcan. Jill, al oír todo esto, piensa que es bueno que el sacrificio quiera entrar de nuevo a la grita. Sin embargo, aún no entiende qué carajo es la luz verde. De pronto, Lynn le interrumpe para preguntarle si es verdad lo que dijo la última vez que habló sobre la guerra del dios diablo en la mitología antigua de los tres mundos, ya que si ese es el caso, entonces él, como el elegido, tiene sus protectores, y es muy posible que el genio esqueleto sea uno. Al día siguiente, Luhan es informado de que las excavaciones arqueológicas en las ruinas de la ciudad antigua fueron suspendidas tal como lo ordenó, y están haciendo todo lo posible para investigar la explosión. El chico al leer esto le pregunta qué ha pasado con su hermano, a lo que Manson le responde que experimentó en secreto lo que causó el disturbio de la Universidad de Mingshan, y ahora está castigado. Luhan, por su parte, le dice que se le merece, y ahora pregunta qué ha pasado con su nueva casa, a lo que el chofer le contesta que está todo listo, por ende puede mudarse hoy mismo. Luego Lu toma su teléfono para leer el chat del juego, y se entera que el genio esqueleto, su novia, ayuda al prota a resolver la mansión, por lo que ahora toda la comunidad habla sobre un combate entre el Marqués de la Noche y la Espada de Caballero. Mientras tanto, en la casa del prota, podemos ver cómo él se burla de Jill por haber cagado la caja de arena que le preparó, por lo que el monstruito rápidamente comienza a tapar con arena la caqueta, y sin darse cuenta le tira todo en la cara a Luhan, quien justo en ese momento había estacionado fuera del edificio. Por culpa de esta situación, el joven maestro alquila una habitación para poder bañarse, y al salir a comer algo, Manson le pregunta por qué en un momento en el que están pasando cosas extrañas decide darle tanta importancia a la espada de caballero. Luego, ante su pregunta, le responde que su intuición le dice que a pesar de parecer un idiota, es una persona muy poderosa, por lo que el anciano le recomienda imitarlo a cazar vientos demoníacos para ver realmente lo que puede hacer. Más tarde, el prota es invitado a la habitación, por lo que en el momento que llega, Luhan le ordena a Manson que la inspección sea sigilosa y mantenga cuidado de no exponer su identidad como el elegido. Por su parte, Lynn le dice que se acuerda de él, le da la bienvenida al barrio con una blanda. Luego le comenta que lamenta mucho haberlo llenado de tierra hace un momento, por lo que se ofrece a lavarle la ropa. Luhan, al oír esto, le responde que no va a ser necesario, por lo que ahora el prota se pone a dar vueltas por el lujoso depa de su nuevo vecino. Sin embargo, como es su mano larga, toca un adorno que era una llave secreta y provoca que piedras brillantes salgan de su compartimiento. El joven maestro rápidamente se le acerca para decirle que son piedras de hierro multirefinado que se utiliza para forjar armas. Nuestro chico bien humilde le pregunta de dónde saca tantas piedras preciosas, a lo que Lu le responde que son de la Cámara de Comercio de la avenida Continente Sur e intenta darle una recomendación, pero se detiene cuando observa que Lynn está a punto de tocar
colocar algo muy valioso, por lo que rápidamente se le acerca para decirle que eso que quiere alcanzar es una piedra de núcleo de viento demoníaco, y él también tiene uno. Luego de entregarle la piedra, le comenta que aquella vez que se encontraron en el campo de batalla, desapareció después de matar al monstruo de cabeza de cabra, y por eso él lo ha buscado para devolverlo. Acto seguido, Manson le informa al prota que una piedra de esas vale por un conjunto completo de fortalecer piedras. Y al ver esto se pone muy contento, pero le dice a Luke que deben compartir la piedra, a lo que él le responde que no, ya que no era el cazador. Sin embargo, el prota no acepta un no como respuesta, y lo toma de la mano para decirle que son buenos hermanos, por eso deben compartir la fortuna. Más tarde, ambos aparecen en un mundo mágico, más precisamente en la Avenida del Sur, y las personas al verlos juntos no pueden creer que el Marqués de la Noche camine del brazo con alguien de la calle. Por su parte, los chicos ingresan a una tienda para vender la piedra núcleo de 3 estrellas, por lo que el comerciante, al ver que Lin es un novato, le ofrece 350 consas. Es como la moneda, ¿vale? No te rayes. Y le dice que no puede ofrecer más, ya que su tienda es muy pequeña. Lin, bien pendejo al ver esto, baja su precio a 250, por lo que el comerciante, muy emocionado, acepta. Luke, quien se encuentra afuera, rápidamente ingresa para decir al comerciante que hace unos días lo vio comprar una de 2 estrellas al precio de 600 consas. Nuestro chico, al darse cuenta que lo quería estafar, le grita que lo quería defraudar, por lo que el comerciante se defiende diciendo que respeta la ley y jamás lo obligó a vender, además de que él fue quien pidió un precio más bajo. Ante sus palabras, lo interrumpe para decirle que incluso si la inteligencia del cliente no es alta, como comerciante debe tener ética de trabajo. Esto provoca que el estafador acepte que fue cazado y le ofrece 1000 conchas. Luego de vender la piedra, nuestro chico invita a su amigo a comer, pero Lu, al ver luego al rango que es el prota para comer, se pone de pie y le dice que no tiene apetito. Lin, ante esta situación, le comenta que no debe despreciar la comida, ya que incluso en ese mundo hay que pasar hambre. Además de que él en su peor momento sobrevivió 3 días solo con agua. De repente, ambos logran escuchar que en la mesa de al lado, el mesero está siendo maltratado, por lo que el prota tiene al tipo que iba a golpear al empleado y se disculpa por la molestia que le pudieran haber causado. El hombre, no muy contento con que lo enfrenten, le dice que no es de su incumbencia, a lo que Lin le responde que sí lo es, ya que todos los seres vivos son iguales y merecen dignidad. Lo al ver esto se queda paralizado, mientras que el tipo malo, al ver que el prota está con el Marqués de la Noche, sale corriendo del lugar. Por su parte, Luang se aleja impactado del restaurante, por lo que el prota rápidamente lo sigue para hablar con él. Días después, podemos ver cómo Lu abre una casa de cuidado de burbujas extraviadas, donde se llevará a cabo una fundación para solucionar la escasez mundial de alimentos. Más tarde, ambos se reúnen de nuevo en el mundo real, por lo que Jerome le comenta al prota que es muy sospechoso que alguien como Lu quiera pasar tiempo con él, a lo que Lin le responde que no sea desconfiado, ya que es un buen hombre. De repente, una grieta gigante se abre justo encima de ellos, por lo que nuestros chicos rápidamente ingresan para ver qué sucede, y se encuentra con un viento demoníaco de 4 estrellas, el cual al verlos se acerca para atacarlos con un tornado. Lin, mientras se agarra para no ser succionado, observa que dentro del tornado se encuentra el enemigo, por lo que rápidamente lanza a Gilly con todas sus fuerzas y le da en el trasero, provocando que pierda el equilibrio. Luego de que el tornado se haya disuelto, el prota, pensando que Gilly ha muerto, intenta pelear con su espada, pero Lu lo detiene para decirle que no sea tan impulsivo, y además le informa que él va a usar su táctica. Acto seguido, al ver que el rival es ágil, le ordena al prota que primero le dé con un golpe de gracia, pero nuestro chico todo menso le pregunta qué es eso. Lu, sorprendido de que no sepa qué es, le dice que entonces use barre todo antes de uno, pero para su mala suerte, Lin tampoco sabe qué es. Esta conversación provoca que el marqués baje su guardia y sea golpeado, por lo que muy enojado le dice que no entiende cómo, siendo un espadachín, no sabe sus movimientos básicos, por lo que rápidamente le informa que van a acosar al enemigo y le pide que ataque directo a su cintura. El prota recibe la orden y la cumple con éxito, por lo que ahora Lu utiliza su ataque para que ambos lo golpeen al mismo tiempo. Sin embargo, lo único que logran es que el demonio escape bajo tierra. El marqués, ante esta situación, le pide al prota que lo siga, pero en ese momento son separados por el enemigo, por lo que Lu Han, al verlo, lanza uno de sus ataques de agua, aunque esto no le sirve de nada, ya que el enemigo se vuelve a esconder, provocando que el ataque vaya directo a Lin, quien al escuchar la advertencia de su compañero lo detiene y empapa por completo al marqués. Lu Han, por su parte, no puede creer lo que acaba de pasar. Sin embargo, en ese momento le advierte al prota que el enemigo está debajo de él, por lo que rápidamente intenta ayudarlo, pero esto no sirve de nada, ya que Lin golpea el suelo con su espada, provocando una onda expansiva que hace que Lu se moje el cuerpo entero otra vez. Por su parte, el demonio decide dar la cara, por lo que el prota, pensando que realmente es el elegido, le dice a Lu que se quede cubriendo las espaldas, ya que es peligroso para alguien tan débil. Acto seguido, procede a darle una paliza al enemigo, por lo que Lu se le acerca para decirle que realmente es bueno, pero después de que se convierta en su compañero de equipo, está seguro de que va a ser capaz de mejorar. Lin, al oír esto, le responde de manera totalmente soberbia, que es una sorpresa saber que quiere ser su guardia derecha. Sin embargo, le alegra mucho que tenga esas ambiciones a pesar de ser tan débil. Estas palabras enojan mucho a Lu Han, a tal punto de que libera todo su potencial para exterminar completamente el demonio que les estaba molestando, lo que provoca que el prota se ponga de rodillas para admirar a su nuevo amigo. Al terminar la batalla, Lin le dice a Lu retira todo lo que dijo, ya que es increíble. Por eso él, como su nuevo hermano, va a llevarla a destruir el mal para sostener la justicia, ya que en el futuro, como su guardia derecha, debe concentrarse en ayudarlo. Por la noche, el prota se encuentra en un lago practicando habilidades que hay en un libro que Lu le prestó, y de repente recibe una llamada de su jefe, que le dice que lo que ha dibujado es una basura. Por ende, tiene hasta antes de las 12 del mediodía de mañana para presentar un trabajo decente. El prota, al ver esto, dice a Jerome que al parecer sus dibujos son muy avanzados para gente normal, por lo que la mascota le dice que entonces debe dedicarse a pelear contra vientos malignos. Claramente le dice esto porque lo quiere sacrificar a toda costa. Al día siguiente, Manson le pregunta a Lu por qué pierde tiempo en querer formar equipo con el prota, si ya sabe cómo es su poder, a lo que le responde que es valiente, pero temerario, y solo llevaría un equipo al peligro, e incluso quiere ser un líder de equipo. El empleado
empleado al oír esto le informa que no debe preocuparse ya que él va a hacerse cargo. Luego de eso, lo toma al teléfono. Se da cuenta que en el chat del mundo mágico, el prota ha posteado una imagen en la que queda como su empleado. Por la noche, Lin se encuentra descansando después de haber trabajado todo el día, hasta que su jefe lo llama para decirle que tiene mucha suerte y le pide que mire su página de inicio. El prota, al ver que su cómic se ha vuelto popular, comienza a saltar de la emoción, mientras que por teléfono el jefe le recomienda que saque algo más con algún personaje de aura alfa para mantener a los lectores. Al día siguiente, Lin se encuentra entregando pedidos muy feliz, por lo que Chili, enojado, le pregunta cuándo carajos va a luchar contra los vientos demoníacos y a salvar el mundo, a lo que el prota le responde que eso no lo maneja él. Además, también quiere concentrarse en las gritas, así puede tener más ideas para su cómic. De repente, escucha el grito de ayuda desesperado de una chica, por lo que rápidamente se dirige hasta su posición y golpea al tipo que la estaba acosando, pero rápidamente se da cuenta que acaba de interrumpir en la grabación de una película. Acto seguido podemos ver cómo pide disculpas mientras que el director le nota todos los gastos que debe pagar por haber arruinado el trabajo que estaban haciendo. Por su parte, la actriz se sienta a ver qué ha pasado con su pedido de comida y al ver que no ha llegado, lanza un recordatorio y empieza a sonar el teléfono de nuestro prota. Lin ante esta situación le pide disculpas y le dice que es libre de darle una mala puntuación, pero ella de manera muy amable le invita a su comida. El prota, muy sorprendido, acepta su ofrenda, pero de repente un fotógrafo que estaba buscando la primicia aparece para preguntarle por qué carajos aparece en todas partes. Le nombra Caballero Espada. Por otra parte, desde un árbol, Gilly siente que se va a abrir otra grieta, lo que lo hace pensar en que es momento de llevar a cabo el sacrificio. Mientras tanto, nuestro prota comienza a correr de manera épica pensando en que debe salvar al mundo. Dentro de la grieta, el prota se encuentra con un demonio muy poderoso al cual intenta atacar, pero el monstruo detiene el golpe, lo desconcentra con su aliento y luego la arroja lejos de su posición. Lin, muy enojado, se dice que lo que no lo pudo matar lo hace más fuerte y muy motivado regresa a la batalla, pero cuando intenta acercarse, el demonio lo atrapa entre picos del suelo para tenerlo servido. Jerome, al ver esto, comienza a festejar ya que su misión está a punto de cumplirse, pero en ese momento el genio esqueleto aparece para darle una paliza al monstruo y evita la muerte del prota. Sin embargo, esto no es suficiente para eliminar al viento demoníaco, ya que es de 5 estrellas, por lo que Lin, mientras intenta salir de los picos, se dice que como el elegido, no puede permitir que su guardia izquierda pelee sola. Acto seguido, se escapa de la trampa enemiga e intenta golpear al monstruo con barrer todo antes de uno. Nuestro prota, al ver que el enemigo ha desaparecido, le dice muy contento al genio esqueleto que podrían empezar a pelear juntos, pero en ese instante el monstruo regresa al campo de batalla con intenciones de matarlo. Pero Lin, a pesar de tener la guardia baja, salva ya que el genio esqueleto desvió el golpe enemigo. Acto seguido, la espada del prota comienza a emanar una luz verde y de repente se le disparata en contra de la chica que lo estaba ayudando, por lo que ella rápidamente la evade para seguir peleando contra el viento demoníaco. Por su parte, Lin intenta controlar la espada que quiere asesinar a su compañera, pero ella, para evitar problemas, lo encierra con su poder y le pide que se quede quieto en ese lugar. Luego libera todo su potencial para atacar al demonio, por lo que de esta manera logra hacer que se escape y así desactiva la grieta para que todo vuelva a la normalidad. El prota, que ya se ha librado, sube hasta el edificio donde se encuentra el genio esqueleto y es ahí donde nos damos cuenta que en realidad es la actriz a la que le había llevado la comida. Por la noche, nuestro prota se dirige a la casa de Lu Han, que antes de nada le aclara que no es capitán de nada y que además sus dibujos de cómics le parecen muy feos. Nuestros chicos, sin darle mucha importancia, le cuenta que cuando le preguntó al genio esqueleto si quería ser su guardia izquierda, ella negó diciendo que odia a los perros, por lo que, actuando como uno, le pide a Lu que le enseñe cómo lidiar con las mujeres, ya que él parece ser un tipo experimentado. El chico, ante su petición, le responde que primero se necesitan habilidades para cortejar a las chicas, pero lo más importante de todo es ser audaz, atento y descarado. Al día siguiente, en el edificio de entretenimiento Wangwi, la chica se reúne con Lu Kenshin. Sí, joder con los nombres chinos. Es un agente de entrenamiento de nivel SS en la empresa, quien le dice las respuestas que debe dar en la entrevista. Acto seguido, podemos ver como Kim Mo da las respuestas que se le cantan, en lugar de las que le dijo su agente, por lo que el tipo en su oficina se quiere arrancar los pelos. Luego el hombre escucha que el presentador le pide una canción, por lo que rápidamente interrumpen la entrevista para pedir que no lo hagan, y es entonces cuando el prota aparece por sorpresa para pedirle a Kim Mo que se case con él. ¿What? Esto provoca que nuestro prota sea echado del edificio. Sin embargo, recuerda que Lu antes le dijo que no debe rendirse nunca, por lo que a lo largo del día intenta acercarse a Kim Mo para darle unas flores, pero no logra hacerlo. Al caer la tarde, el prota se encuentra fuera de su edificio, esperando que la joven salga, pero en ese instante se percata que está saliendo a toda velocidad en su moto, por lo que la sigue hasta un orfanato, donde la ve jugar fútbol con los niños. Esto le trae recuerdos de cuando él era un mocoso, y de repente escucha cómo las niñas del orfanato le piden que cante una canción. Te pone muy contento a Lin, pero se queda en shock cuando escucha que Kim Mo, en lugar de cantar, maulla. Luego de esta escena, el prota se acerca a Kim para hablar, y mientras ve como un niño es adoptado, le cuenta que la última vez que él vio a su padre tenía más o menos la misma edad. Además le explica que el sentirse solo es muy malo, ya que ese pensamiento te lleva a quedarte solo. Acto seguido le pide que sea su compañera, su guardia de izquierda, para pelear juntos contra vientos demoníacos, ya que él es una combinación de suerte y fuerza. De repente una niña se acerca para informarle a Kim que Xiao Li se ha caído del columpio, por lo que rápidamente junto con el prota corren para ayudarla. Al final del día, Kim Mo intenta escaparse de Lin, pero cuando está por salir en su moto, él le ofrece una bolsa de comida, a lo que ella le responde que no necesita eso, y menos un compañero. El prota, al darse cuenta que sí lo ha escuchado, cuando le decía lo de formar un equipo, comienza a perseguirla en su
su bici, pero al ver que la chica acelera, le grita que no importa dónde vaya, él no va a rendirse. Al ver esto, Kim-mo se detiene en medio de la calle, pero para su mala suerte, Lin se queda sin frenos y se estrella con ella, provocando que la moto se haga a pedazos. Ante esta situación, el prota le promete hacerse cargo, pero la joven le pide que cierre la boca. Minutos después, nuestro prota lleva a una ambulancia, y mientras tanto la gente de ella le comenta que seguramente va a dejarla en paz dentro de unos días. Por la noche, el fotógrafo que interceptó al prota hace unos días le muestra las imágenes al jovencito que robó la espada de la universidad. Le pregunta qué es lo que quiere hacer, a lo que le responde que debe enseñarle una lección a Lin. Mientras tanto, en el hospital, el prota se encuentra pensando en por qué la chica no quiere ser su compañera, cuando de repente recibe una llamada en la que le recuerdan que su multa se ha atrasado. Nuestro prota, al escuchar esto, recuerda que también tiene que pagar compensaciones por arruinar una grabación, por lo que, tapado en deudas, se dice que todavía puede conseguir dinero con sus cómics. En ese momento entra una llamada de su jefe, que muy enojado le informa que su historia fue eliminada por plagio, por lo tanto no va a recibir ni un centavo. Además, también le informa que no ha pagado el alquiler y por eso va a ser desalojado. Ay, qué duro es ser un héroe. Con esta información, el prota intenta regresar a su casa para solucionar las cosas, pero justo se abre una grieta, por lo que se frena un segundo a pensar en dedicarse a salvar al mundo o va en busca de sus sueños como dibujante. Acto seguido, observamos como nuestro prota evita que el demonio con el que se había enfrentado antes asesina a un guerrero. Luego, al ver que el guerrero es el mesero que ayudó en el pasado, le dice que huya, pero él al parecer quiere devolverle el favor e intenta golpear al viento maligno con su hacha, pero lo único que logra es darle a Lin, por lo que rápidamente escapa a esconderse. De esta manera, el prota empieza una feroz pelea contra el poderoso enemigo, hasta que de alguna manera consigue darle con la espada y logra cortarle uno de sus brazos, dejándolo rendido para recibir el golpe final. Ante esta situación, nuestro prota no duda en atacar, pero para su mala suerte, el enemigo detiene el espadazo con el único brazo que le queda, por lo que nuestro prota desesperado le pide ayuda al cabeza de tigre, que se había ido a esconderse. El tigre al ver esto le responde que tiene miedo, sin embargo, se motiva cuando Lin le dice que para ser el elegido debe confiar en sí mismo, por lo que rápidamente se acerca para darle un golpe al grandote, pero esto no sirve de nada, ya que no le hace ni cosquillas, y lo único que consigue es que el demonio los arroje lejos para empezar a regenerar su brazo. Lin al ver esto le grita que está haciendo trampas, por lo tanto ahora se ve obligado a mostrarle quién es realmente. Se acerca a él para cortarle 1000 pedazos con la ola asesina. Luego de lograr dar con su ataque, el prota piensa que ha ganado, pero en ese momento el enemigo vuelve a juntar su cuerpo e incluso multiplica su tamaño. Por otra parte, Lu recibe un papel con los detalles sobre el arma Yaksha, el demonio contra el que pelea nuestro prota, para la parte superior del cuerpo y la parte inferior. Luego Manso le dice que tiene razón cuando le dijo que ese cuerpo es solo una ilusión, por lo tanto mientras el verdadero esté vivo, no van a poder asesinarlo nunca. Al ver esto, Lu Hang le comenta que los vientos demoníacos son cada vez más fuertes, lo que hace que luchar solo se vuelva cada vez más difícil. Manson ante sus palabras le informa que puede estar tranquilo, ya que ha comprado el apartamento alquilado por Lin, lo que significa que cuando no tenga dónde vivir va a buscarlo. En ese momento, Lu recibe una notificación en su teléfono, en la que convocan a todos los elegidos en la grieta Yaksha, debido a que Espada de Caballero está peleando solo. Mientras tanto, en el campo de batalla, Lin intenta escapar junto con el tigre, pero es capturado por el demonio que, en forma de tortuga, lo encierra entre picos, para que pueda presenciar la muerte de su nuevo amigo. Esto hace enfadar muchísimo a nuestro prota, por lo que libera fácilmente de los picos y activa un sorprendente poder con el que reduce el cuerpo del enemigo a cenizas, logrando así eliminarlo. Por su parte, Lu, que recién llegaba, y el tigre que han sobrevivido al golpe, no pueden creer que semejante energía haya salido de un novato como él. Apenas termina el combate, Lin corre a su apartamento para ver qué ha pasado, y al ver que todo sigue en su lugar, procede a darle un fuerte abrazo a Jilly, para decirle entre lágrimas que no puede creer que sus cosas sigan ahí. De repente, el jefe lo llama para preguntarle qué tipo de suerte tiene, y le informa que alguien ha pagado su alquiler, lo que provoca que nuestro prota caiga a la cama rebosando de felicidad, ya que no va a tener que dormir en la calle. Luego le comenta que lo del plagio fue un error, por lo que le pregunta cuándo puede darle su último capítulo. Esto lo pone aún más feliz, por lo que totalmente relajado se sienta a mirar su teléfono, pero en ese momento se le pasa un poco de felicidad, ya que tiene un mensaje en el que le informa que la multa que tiene en Dutbe va a incrementar 1% todos los días que pase vencida. Sin embargo, no le da mucha importancia, ya que se pone a leer el chat de los elegidos, donde observa cómo la gente discute sobre por qué él tiene el puesto 49 en la última lista de calificación general de las 4 zonas. En ese chat logra dar con el contacto del tigre que ha salvado, por lo que rápidamente le envía una solicitud de amistad. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo, para ver cómo después de la pelea, Lu le ordena a Manson que deje de molestar al prota y que le ayude con sus deudas, como así también con el plagio. De nuevo en la actualidad, el prota se encuentra durmiendo plácidamente, mientras Jerome lo golpea, y de repente alguien arroja gas tranquilizante por su ventana. Una vez que la mascota está inconsciente, un joven ingresa a la habitación para robar su espada. Además, al verlo tirado en la mesa, intenta dibujarle la cara, pero justo en ese momento, Lin comienza a hablar dormido, lo que hace que el vándalo escape asustado. Al día siguiente, el prota despierta y recibe un paquete de regalo con una tarjeta, la cual al leerla se da cuenta que es todo un agradecimiento por haber salvado al tigre. Más tarde, Lin se reúne con el tigre en el restaurante donde lo conoció, lo que provoca que la gente a su alrededor no pueda creer que el hombre del momento esté junto con el tigre Maringa. Por su parte, el prota recibe más hojaldres como regalo, y mientras come, su amigo le comenta que también tiene una burbuja. Al resto, Lin le pregunta dónde está, pero antes de recibir una respuesta, escucha cómo la gente se burla del tigre por ser medio afeminado. Esto enoja muchísimo a nuestro prota, que rápidamente sale a la calle para decirle que el monstruo con cabeza de tigre es su mejor amigo, y ahora mismo no le da una paliza porque lo están agarrando. Sin embargo, quien se atreva a molestarlo de nuevo va a morir. Luego ambos regresan a la mesa, donde el tigre le comenta que una vez viendo la transmisión en vivo, se dio
cuenta que la espada que posee puede estar poseída por algún espíritu, por lo tanto le recomienda tener cuidado. Lin, al oír esto, le da poca importancia y ha notado que le gusta la historia, por lo tanto le dice que tal vez pueda que necesite un favor. El tigre de manera muy tímida le pregunta si quiere alguna idea para sus cómics, lo que provoca que el prota, muy emocionado, le pregunta si los lee, a lo que su amigo le responde que le dio hasta propina. Horas después podemos ver cómo el prota se mensajea con el tigre, quien en realidad es una chica, así que tranquilos todos, y le pregunta cuál es su personaje favorito, lo que le responde que es el genio esqueleto, el guardia de la izquierda. Lin, al ver esto, le comenta que más tarde habrá una conferencia de historia en la Universidad de Mingshan y le pregunta si quiere ir con él, a lo que ella le responde que tal vez la próxima vez lo acompañe, ya que ahora necesita lidiar con algo. Por la noche, el prota llega a las 10.000 lecturas, por lo que le manda un mensaje al tigre para preguntarle si quiere festejar con él, y además le comenta que puede llevar a su burbuja azul con ella. Al día siguiente, podemos ver cómo en el parque ella se encuentra con el actor que golpeó una vez, y lo habla pensando en que es cabeza de tigre, pero en ese momento, una jovencita muy tímida se le acerca para mostrarle que en realidad su amigo del otro mundo es ella. El prota, al verla, le pregunta por qué usa un cambiador de voz, si la suya es muy adorable, a lo que ella le responde es debido a que la gente no quiere acercarse porque piensan que es un marica. Luego Lin le pregunta sobre Azul, su mascota, por lo que ella rápidamente le muestra una foto y le dice que se ha perdido por el parque. El prota, al verla, se sorprende, ya que es igual a Jerome. Sin embargo, en ese momento el amarillo comienza a gritar a nuestro chico. Por su parte, la chica le cuenta que lo perdió el día que explotó el sitio arqueológico de la universidad. Nuestro prota, impactado, le dice que eso es muy raro, ya que en esa ocasión él encontró al Gilly. Ya sabéis que Gilly y Jerome es lo mismo. De repente comienzan a escuchar unos ruidos muy fuertes, por lo que la joven le dice al prota que no se ponga nervioso, ya que proviene de la pagoda del ganso salvaje, donde se dice que hay más de 10.000 demonios retenidos bajo la pagoda y siempre rugen de esa manera. Sin embargo, el ruido solo es el sonido del viento comprimido y vibrante soplando a través de la estructura. En ese instante, el suelo también comienza a vibrar, por lo que observando mejor podemos ver que dentro de la pagoda, el chico que le robó la espada al prota se encuentra realizando unos experimentos que al parecer no le funcionan del todo, ya que provoca una gran explosión y libera una extraña aura negra acompañada de un fuerte viento. La gente del parque, incluida su amiga Maya, se asusta mucho, ya que creen que las historias son verdad. Mientras tanto, el prota se acerca a la bestia de niebla con intenciones de pelear, pero recién en ese momento se da cuenta que ya no tiene la espada, por lo que rápidamente comienza a correr con su amiga. Durante el susto, Lin logra verla en un carro de basura y se pregunta quién carajos la tiró ahí, aunque no le da tanta atención a eso, ya que primero la toma para intentar eliminar al demonio con barrer todos, pero cuando lanza su ataque se da cuenta de que la espada no funciona y encima se queda paralizado, lo que provoca que el monstruo de niebla le golpee de lleno. Maya rápidamente se le acerca para ver cómo está, pero en ese momento el demonio lo golpea con su propia espada. Ante esta situación, Lin le pide a la chica que se escape, pero ella, recordando todo lo que él hizo para defenderla, activa su personaje de tigre. Le dice al monstruo que nunca va a permitir que le haga daño a su primer amigo. Acto seguido, comienza a intercambiar golpes, hasta que ella utiliza serie de huelga, un poder con el que invoca 2 tigres de fuego y ahuyenta por un momento al monstruo de niebla. De repente, Azul aparece entre los arbustos, ya que al parecer el enemigo era él, siendo controlado por alguna maldición. Por otra parte, podemos ver cómo Lu Han le dice al joven que causó la explosión que la espada del prota se ha convertido en el nuevo anfitrión de antigua espada de verde. El niño, por su parte, le responde que lo que apareció era un monstruo que parecía estar influenciado por la espada. Ante estas palabras, Lu le dice que suena como si él no hubiese hecho nada. Esto provoca que el chico, muy enojado, le grite que no cree justo al estar castigado, a lo que Lu le responde que acaba de hacer experimentos con la espada de otra persona sin decírselo, por lo tanto un castigo es lo más leve que puede recibir. Al día siguiente, podemos ver cómo nuestro prota sueña con su padre y sin darse cuenta atinó a tirarse por la ventana, pero para su buena suerte, en ese momento Maya ingresa a su habitación para detenerlo, como así también para decirle que la vida a veces es muy injusta. Sin embargo, esa no es la solución. Lin, por su parte, le pide que por favor lo suelte, ya que se encuentran en una planta baja, y aparte le duele el trasero por estar apretado contra la ventana. Más tarde, ambos se dirigen al departamento especial de pacientes internos del hospital, donde Lin es atendido por Wiki. Lin, al verla, le dice que son amigos, ya que él siempre le lleva la comida, a lo que la doctora le responde que su daño cerebral es muy grave de lo que esperaba, ya que vio alucinaciones e intentó autosabotearse. Por su parte, Maya le confiesa que cuando fue a buscar ropa al cuarto del prota, vio en su PC que una de sus últimas búsquedas era hechizos misteriosos para matar y 100 maneras de autoinmolarse. Además, también encontró una caja extraña de dulces, y al ver los dulces le informa que son agente de desorden, las pastillas de los 5 dragones, las cuales cambian la forma en la que las neuronas transfieren información. Por lo tanto, si tiene una sobredosis, puede ralentizar sus movimientos, dar sueño y hacer que su corazón se acelere. Luego de darle el diagnóstico, la doctora le pregunta a Lin si puede unirse a su equipo de pelea, pero al ver que el prota está dudando, lo llama mocoso insolente y le dice que por favor no se autoinmole en la habitación, ya que va a arruinar la reputación del departamento. Al salir de la sala, y recibe por parte de un doctor el informe de Lin, y al verlo se dice que no es normal que solo con 20 años tenga una función somática de 80 años, por lo que lamentablemente no le queda más de un mes de vida. Maya, al ver esto, regresa a la sala del prota, por lo que le intenta explicarle que nunca quiso autoinmolarse. Sin embargo, ella lo interrumpe para preguntarle si tiene algún deseo incumplido. Acto seguido, podemos ver cómo la chica le escribe al genio esqueleto para decirle que Lin sufrió un desgaste grande de vida durante la pelea contra el viento demoníaco, y por eso solo le queda un mes de vida. Por lo tanto, a ella le gustaría que pueda cumplir su último deseo, que es tenerla en su equipo. Kinmo, al leer el mensaje, le dice a su gente que el prota es muy terco
por eso no cree que vaya a morir. Y en ese instante elimina el mensaje, y varios días después le es dado de alta, por lo que Maya lo lleva a una fiesta que ha organizado con algunos de sus amigos en la casa de Lu. Nuestro prota, al ver todo esto, se pone muy contento y les dice que ahora que sabe que existen las fiestas de alta, desea estar enfermo varias veces. Y durante la fiesta, el prota se dedica a comer junto a Maya, Lu y Waki, cuando de repente por la ventana observa que Kimmo, el genio esqueleto, se ha estacionado fuera. Más tarde Lu le dice a Kimmo que no esperaba verla en la fiesta, a lo que ella le responde que ha pasado mucho tiempo y chocan sus copas. En ese momento el prota se les une para decirles que están en la primera asamblea del equipo invencible a través del tiempo en el universo. Lu, al ver esto, le dice que es un nombre muy estúpido. Sin embargo, la doctora Ye lo abraza para confesarle que ese nombre le encanta, a lo que le responde que no cree que ella sea miembro del equipo. La doctora, muy enojada, lo toma de la remera para pedirle que repita eso, por lo que nuestro prota, con los huevos más grandes del mundo, se lo dice de nuevo. La doctora, con mucha decepción, le pregunta si puede unirse ahora, a lo que Lily le contesta que ahora no puede, ya que hay un periodo de prueba de al menos un mes. De esta manera logra liberarse de Wei, quien un poco borracho se duerme en el sofá. Por su parte, Kimmo le informa que se va a ir, ya que no es parte del equipo. El prota, con una sonrisa, le pide que sea honesta, debido a que por algo llegó a la reunión. La muy hija de su madre le responde que ella solo asistió porque alguien le dijo que a él le quedaba un mes de vida y le rogó que asistiera. El prota, al ver esto, se queda muy impactado, ya que no sabía nada, por lo que Kim le explica que gastó su salud en la pelea con los vientos demoníacos y por eso es que ahora está más cerca de la muerte. Lin, nuestro prota, muy asustado, les dice a todos que el chiste no está siendo gracioso. Sin embargo, ante el silencio en la sala, decide tomar a Gilly y marcharse muy triste a su apartamento. Luego de que se ha ido, Lu le pregunta a Maya si está segura de la condición del prota, a lo que ella le responde que lo escuchó de la doctora Wei en el hospital. Mientras tanto, el prota en su casa llora a cántaros de que se va a morir sin poder salvar el mundo, y despierta a Jeron para decirle que para no dejarlo sin hogar, va a enviarlo a casa de Maya. El monstruito, al ver esto, comienza a reír a carcajadas para confesar que por fin ha llegado el momento, dejando ver de esta manera su verdadero plan. Nuestro prota, siendo totalmente optimista, piensa que dice eso porque está borracho. Sin embargo, Gilly lo golpea con un libro y le dice que si la formación primordial no se hubiera aflojado, no hubiera perdido casi todo su poder y así no habría caído en manos de un perdedor. Luego le explica que su físico es perfecto para que se convierta en un espíritu de formación, pero lamentablemente no tiene ningún talento y por eso es la vergüenza de todos los elegidos. Por lo tanto, si quiere hacer una puerta al mundo, lo mejor que puede hacer es sacrificarse en la grieta por la formación. Sin embargo, se resiste como si fuera una cucaracha, ya que él por su parte hizo todo lo posible para destruirlo, pero aún así logra sobrevivir gracias a que el príncipe dragón y el genio esqueleto lo ayudaron. Pero eso no va a durar para siempre, ya que cuando recupere su poder divino de protección de formación y el de Gollum, podrán estabilizar la formación primordial nuevamente, por lo que para entonces ya no tendrán ningún vínculo. Nuestro prota, totalmente impactado, le pregunta si todos los peligros a los que se enfrentaron fueron generados por él, a lo que Jeron, muy contento, le responde que sí, que él hizo todo. Además le confiesa que esas píldoras maliciosas también fueron puestas por él, con intenciones de que se autoinmole. Digo autoinmole para no decir su I, C y D, ya sabes la palabra esa que no se puede decir. Ante estas palabras, entonces el prota le pregunta si entonces la segunda Excalibur que encontró durante el incidente también fue planeado, a lo que Gilly le contesta que en eso él ya no tenía nada que ver. Seguido, el pequeñín también le confiesa que en realidad no es un elegido y que eso todo fue una mentira, por lo tanto debería culparse por ser tan ingenuo. Todas estas cosas nuevas provocan que nuestro prota se acerque para preguntarle si él alguna vez lo ha tratado mal y le recuerda todas las cosas buenas que le ha dado. Gilly, por su parte, intenta ir a su arenero para cagar, pero el prota se lo quita obligándolo a hacer del 2 en una bolsa. Luego de que el pequeño rufián hizo caquita, Lin lo empuja dentro de la bolsa. Acto seguido, Gilly se encuentra tomando un baño, pero en ese momento el prota aparece para cerrar y abrir el agua, haciendo de que esta manera podía ser una tortura, e incluso por la noche no lo deja dormir, ya que lo molesta de distintas maneras. Al día siguiente, Mai llega hasta el apartamento de nuestro prota para disculparse, y para confundirlo aún más le dice que no esperaba que le iba a generar un trauma tan grande. Para que nosotros podamos entender esto, nos remontamos unas horitas atrás, para ver cómo en la fiesta, después de que el prota se fue, y él explicó entre risas a los demás que el Lin que se está muriendo no es Lin Whiffen. Sin embargo, tiene algunos problemas, ya que después de hacerle el examen se dio cuenta de que su jade profético es extremadamente débil para ser un elegido, por lo tanto no debería tener la capacidad que mostró en esas peleas. Y mientras se vuelve a dormir, les dice que a lo mejor está poseído por algo extraño. De nuevo en el presente, nuestro prota festeja ya que según él, ahora está bendecido por la longevidad. Luego de arreglar las cosas, Maya le pide que por favor cuide a Azul mientras ella rinde sus exámenes de arqueología. Una vez que la chica se ha ido, el prota se da cuenta de que Gilly está intentando convencer a Azul de unirse a su plan de sacrificio, por lo que rápidamente saca sus cosas y lo echa de su casa. Pero antes de cerrar la puerta, le dice que él puede salvar al mundo solo, además de que si lo tiene al lado, va a tener que estar siempre atento de que no lo engañe. Gilly por su parte le ruega que abra la puerta, pero al ver que no lo hace, decide entrar por la ventana y golpearlo mientras le dice que no puede deshacerse tan fácilmente de un dios divino. Azul desde un costado percibe los golpes de Gilly como un juego, por lo que inmediatamente también comienza a golpear a Lin. Entonces me ha escapado eso. Más tarde podemos ver cómo Gilly le da dos opciones a nuestro chico: sacrificarse por su misión o irse al infierno, a lo que Lin responde que en realidad el que tiene dos opciones es él: irse al carajo o contarle todo lo que sabe. El pequeñín se resiste a hablar, al ver que el prota va a comenzar con los ruidos, le dice que va a hablar todo. Luego le dice que los cuentos sobre los tres mundos son parcialmente verdad, ya que en tiempos antiguos el gran demonio fue confiscado
confinado por sabios con la formación primordial, para evitar que alguien abra dicha formación y libere a ese poderoso demonio. Por lo que el loto dorado del mundo mortal, la clave de la formación fue destruida por los sabios y ocultaron su posición. Seguido le cuenta que Gollum, o sea Azul, y él eran las bestias protectoras, pero a pesar de que todo estaba dentro de su poder de restauración, durante miles de años, los fragmentos de la llave destruidos tomaron forma gradualmente. Fue entonces que hace 500 años una organización misteriosa tomó todos los fragmentos. Por la noche, Luhan se dirige al sitio donde fue la explosión, pero al ver que estaban trabajando, la tira procede a llamar a su jefe para preguntarle por qué ha dado esa orden, ya que puede volver a explotar en cualquier momento. El tipo del otro lado del teléfono le responde que eso ya lo sabe. Sin embargo, no hay tiempo que perder, ya que hace 500 años una organización llamada Fantasma Blanco llevó a cabo actividades alrededor de la antigua ciudad de Jinhan, y no mucho después de eso, la ciudad desapareció de la noche a la mañana, por lo que casi todos los miembros de Dubhe se fueron. Seguido le dice que ese sitio es exactamente la ciudad desaparecida, y por ahora hay un resurgimiento de las herejías de esa organización. Por lo tanto, deben desenterrar la verdad para evitar que el desastre vuelva a suceder. Volviendo a la casa del prota, al escuchar la historia le pregunta a Gilly si tuvo algo que ver la explosión, a lo que le responde que Gollum también estuvo involucrado. De repente, la espada Excalibur se enciende para intentar eliminar a Azul, por lo que nuestro prota rápidamente intenta detenerla, pero comienza a ser llevado por toda la habitación, hasta que Gollum usa sus poderes para desactivarla. Sin embargo, nuestro chico queda inconsciente, ya que se ha golpeado, por lo que Gilly rápidamente piensa en aprovechar para eliminarlo, pero comienza a recordar los buenos momentos que vivieron juntos y se arrepiente. Luego utiliza sus poderes para medir algo en su cuerpo, lo que provoca que Lin se despierte muy asustado a preguntarle qué está tramando. Gilly por su parte le responde que acaba de sentir que su jade profético está sellado y eso es muy raro. Al día siguiente, en la avenida sur todo el mundo comienza a moverse, ya que el prota está probando su jade profético nuevamente. Las personas esta vez se dicen que luego de haber eliminado a ese demonio de 5 estrellas, seguramente obtenga uno de color azul. Por su parte, nuestro prota escala la piedra y obtiene un jade profético de alto nivel, lo que provoca que todos en la ciudad corran su nombre. Sin embargo, esto sería hermoso si fuese verdad, porque todo lo que acabamos de ver es un sueño de nuestro chico, que en realidad se encuentra en su habitación fantaseando con ser el más poderoso. G al ver esto le dice que es un inútil que solo sueña despierto, a lo que el prota le responde que está muy seguro de que tiene muchísimo jade profético y por eso se encuentra sellado, además de que incluso él, o sea Gilly, siendo un guardia del destino, apareció en su vida de la nada. Seguido le pregunta si sabe cómo romper el sello, a lo que el pequeñín le responde que definitivamente no. Antes de dar respuesta, nuestro prota lo golpea con un libro, para luego decirle que mientras lo ayude a romper ese sello, él va a perdonarlo por todo lo que hizo estos días. El amarillo al leer esto le informa que no se puede romper el sello, sin embargo se puede aflojar si sigue peleando contra vientos demoníacos. Por otro lado, Luhan le pregunta a su abuelo si la espada antigua desterrada del sitio tiene algo que ver con la guerra de hace 500 años, a lo que el hombre le responde que no está registrado en los libros, pero es normal que una espada que lleve encerrada esa cantidad de tiempo tenga algunos secretos. Por lo tanto, si el prota quiere cultivarse bajo el amparo de Excalibur, solo debe dejarse llevar. Luego le recomienda que lo vigile y que ambos tengan cuidado, ya que el fantasma blanco ha vuelto. Al caer la tarde, Lin se concentra en avanzar con sus cómics. Mientras tanto, Gilly mira por la televisión que el tifón más grande nunca visto, llamado Fenghuo, se está formando cerca de la ciudad, por lo que una vez formado, irá todo el camino hacia el norte y pasará por mar abierto al sur, lo que significa que van a ser sacudidos por un viento de grados 6 o 7. De pronto, Gollum abre la ventana, lo que provoca que tanto él como Gilly sean succionados por el viento, pero se salvan por muy poco, ya que el prota los agarra de la manita. En ese momento, Lin observa que en la tele se muestra a un creador de cómics muy famoso, el cual comenta que su empresa busca apoyar a posibles potencias y usa una de sus creaciones como ejemplo. Al ver esto, nuestro prota festeja que el famoso Lin Wan se ha fijado en él, y en ese instante recibe una llamada de Luo Kenshen para decirle que la empresa Wangui quiere comprar los derechos de adaptación cinematográfica y televisiva de su cómic, por lo tanto necesita saber cuándo estará disponible para una reunión. Al ver esto, el prota quiere hacerlo ya y se queda súper impactado, mientras que Lin por su parte se encuentra batallando contra el viento para poder caminar. De repente se topa con una persona desmayada y al investigar qué está pasando, se encuentra con que la responsable es Kim Mo, por lo que inmediatamente comienza a recriminarle lo que está haciendo. En ese momento la chica recibe una llamada de la aplicación de elegidos, ya que está ocurriendo algo cerca de su orfanato, pero antes de irse le pide al prota que espera ahí y que le diga a Dubhe que la situación está fuera de control. Una vez que se ha ido, las personas que estaban en el suelo se levantan como si fueran zombies, por lo que el prota, sin saber qué hacer, solo retrocede, y es entonces cuando Dubhe farmacéutico aparece para ayudarlo. De esta manera podemos ver cómo por culpa de una inestabilidad de la energía en el tiempo y el espacio, muchas personas normales de la ciudad comenzaron a quedarse inconscientes para empezar a actuar como zombies sonámbulos. Sin embargo, esto no le importa a Lin, ya que ahora mismo se encuentra en una reunión con Luo, quien informa que el contrato es por 10 años y la tarifa de derechos de autor es de $600.000. El prota, al oír el número, firma sin dudarlo. Además le dice que confía en ellos porque también representan a Kim Mo. Luego de firmar, le pregunta cuánto van a darle el dinero, a lo que Luo le responde que en 3 días van a transferir 100.000, ya que el resto se pagará después de terminar el guión. Lin, confundido, le pregunta a qué se refiere, por lo que el hombre le explica que él debe crear el guión cinematográfico, además de darle sentido a algunas cosas como el sello. El prota, ante su pedido, le dice que aún no ha decidido qué hacer con esa parte de la historia, por lo tanto Lu le recomienda poner algo como que hace 20 años en las montañas nevadas deshabitadas, un niño pequeño accidentalmente obtuvo un tesoro secreto que afecta a la supervivencia del mundo, pero una persona mala se lo quitó y plantó un sello dentro de él para que olvide lo sucedido. Lin, sin darse cuenta de que está relatando lo mismo que ha soñado él hace un tiempo,
tiempo, le pregunta qué hacía un niño pequeño en las montañas. A ver que Luo no tiene respuestas, le dice que a lo mejor no puede darle una mano. Al salir de las oficinas, el prota comienza a bailar en la calle, cuando de repente Kimmo aparece para preguntarle qué está haciendo ahí, lo que le responde que es porque su cómic va a ser una película. De pronto, ambos reciben una notificación en la que les avisan que la grieta se va a abrir en el área de la bahía, por lo que rápidamente se dirigen juntos al lugar. Una vez en la bahía, Lin, al no ver el tifón, le dice a su compañera que a lo mejor ya ha parado, pero ella le responde que hay un hechizo que no los deja ver la realidad, y de pronto un montón de sonámbulos aparecen para atacarlos. El prota por su parte se niega a golpear personas normales, por lo que por culpa de eso, comienza a ser estrangulado por uno de los enemigos, lo que provoca que Kimmo active los poderes del genio esqueleto y elimina a todos para salvarlo. Luego de ser salvado, el prota comienza a halagarla, pero en ese momento se les aparece un demonio enorme con intenciones de matarlos, quien ante esta situación no puede creer que no lo haya detectado, y de repente Luhan aparece como el marqués de la noche para ayudarlos. Acto seguido, se acerca a los chicos para decirles que ese viento demoníaco les arregló para romper la grieta y entrar en la línea del tiempo, por lo tanto para pelear contra él, primero deberían planear una estrategia. El genio esqueleto, al oír esto, le responde que puede quedar separado si tiene miedo, y rápidamente intenta atacar, mientras que por detrás el prota le da la razón, para luego comenzar a correr con ella. De esta manera, los tres combinan sus poderes para crear un poderoso ataque, pero se quedan en shock cuando ven que solo rebota en el cuerpo del demonio y no le hace nada. Ante esta situación, el prota les dice que deben intentar golpear todos juntos, pero nada sirve, ya que el demonio recibe los ataques sin chistar, y encima con su rugido vuelve a convertir en sonámbulos a las personas. Nuestro prota al ver esto se le ocurre una idea, mientras que Lu por su parte le dice a King que deben informar a Duhe, pero cuando saca su teléfono para hacerlo se da cuenta que no hay señal en la zona. En ese momento, el prota se le acerca para decirle que vaya a dar el informe en persona, ya que él junto con el genio esqueleto van a hacerse cargo de la situación. De repente, su espada comienza a perder el control nuevamente, por lo que nuestro prota le pide a su compañera que se haga a un lado. Sin embargo, ella no le da mucha importancia, ya que solo lo esquiva, y luego utiliza la orden de la llama para encerrar al demonio. Una vez que lo tiene atrapado, lanza una explosión, pero esto no sirve de nada, ya que la bestia sale intacta desde el interior del humo. Acto seguido, el enemigo lanza un poderoso ataque, pero cuando está a punto de golpear con todo a King, el prota la empuja para tomar su lugar. La chica, al ver lo herido que se ha quedado nuestro chico, se le acerca para intentar ayudarlo, por lo que él le dice que no importa que ahora se esté muriendo, lo que más le duele es que nunca pudo hacer equipo con ella. De pronto el demonio intenta golpearlos, pero Luhan aparece nuevamente en el momento justo para ayudarlos, y luego de alejar al enemigo, les comenta que no ha podido ir a por ayuda, ya que cada vez que intenta salir del hechizo, vuelve a aparecer en el mismo lugar como si fuese un bucle. Por otra parte, en la central de los elegidos, la mujer que ayudó antes al prota le muestra a su líder que han perdido la comunicación con sus tropas, por lo que el hombre le informa que ya es hora. De nuevo en el campo de batalla, el prota observa cómo sus amigos, a pesar de haberlo dado todo, están a punto de ser eliminados, por lo que con las últimas fuerzas que tiene, se acerca al enemigo para detenerlo, y en ese instante, el sello en su interior se destruye un poco. Esto le permite recuperar sus fuerzas para pelear un poco más. Sin embargo, solo fueron falsas esperanzas, ya que el viento demoníaco, con un poco más de esfuerzo, lo lanza contra unas rocas, y luego lo agarra con sus manos con intenciones de aplastarlo hasta morir. Pero lo único que logra es que nuestro prota libere una fuerte luz dorada. El demonio, al ver esto, lo arroja lejos por miedo a que explote, por lo que el prota, todo lastimado, se pone de pie para decirle que él es un elegido, y vuelve a la batalla con su espada. Y al ver esto recuerda el propósito de su vida, por lo que rápidamente vuelve al campo de batalla para ayudar a nuestro prota, y de esta manera ambos golpean a la bestia, hasta que de pronto se dan cuenta que algo en su armadura se ha roto. Ante esta situación, los chicos creen que han encontrado su punto débil, por lo que con la ayuda de Lu atrapan sus brazos, mientras que el prota golpea ese lugar con esperanzas de eliminarlo. Pero esto no sirve de nada, ya que la bestia se libera fácilmente, y con un movimiento rápido aparece en uno de sus costados para hacerlos anicos. Sin embargo, la bestia también se queda con las ganas de ganar, ya que en ese instante la doctora Wee aparece utilizando su apariencia de elegida, y los salva con un campo de fuerza. Luego el campo de fuerza se concentra en el poder de ellos, por lo que Wee les informa que solamente tiene una oportunidad para golpear. Lin, al oír esto, le responde que un solo golpe es suficiente, y acto seguido sus amigos retienen nuevamente al demonio, para que él con su espada lo golpee en el punto débil. De esta manera, los chicos logran eliminar al viento demoníaco, pero el prota, en lugar de festejar, cae debilitado al suelo. Al día siguiente, Lin despierta en el hospital, por lo que sus amigos ingresan a la sala para hacer una videollamada con Maya, que muy contenta los saluda desde una montaña. Mientras tanto, en la central Duhe, el líder es informado de que el viento demoníaco de 7 estrellas que eliminaron era la mascota del demonio de 9 cabezas, lo que significa que tarde o temprano va a aparecer para exterminarlos. El hombre, al oír esto, le dice que no hay que contarle a los elegidos, ya que solo van a lograr que se alteren. Y en ese momento un tipo ingresa para comentar que el señor Lu, el líder, tiene razón, por lo tanto lo primero que deben hacer es eliminar al topo. Acto seguido se acerca a la pantalla para mostrarles que está hablando de Lin, ya que poco después de que él apareció, el fantasma blanco se activó, además de que también estaba ahí cuando los dos vientos demoníacos se activaron. Y como última razón de sospecha, les pide que no olviden que su padre era un espía del fantasma blanco. Menudo plot twist, ¿eh? Más tarde, nuestro prota le cuenta a Maya que la doctora Wee es muy fuerte, a lo que ella le responde que en las noticias no hablaron sobre su presencia en combate. Acto seguido, la mala conexión hace que se corte la llamada, por lo que Lin aprovecha para preguntarle a los otros dos por qué no mencionaron a Wee en la historia. De repente, el tipo que estaba hablando con el señor Lu ingresa a la sala para llevar al prota a la justicia. En el tribunal,
desayunar, nuestro chico termina de contarle todo lo que ha pasado con el viento demoníaco de 7 estrellas, y un poco harto le pregunta qué más quiere saber, a lo que el tipo le responde que le gustaría que hablen de Wang Zhan, su padre. Lin al ver esto le pregunta si es amigo de su padre, pero al ver la cara que pone, le dice que si le debe dinero, él no puede pagarle, y por eso ahora mismo se va a ir a hacer otras cosas. En ese momento, una energía eléctrica rodea el cuerpo del prota, y se forma una celda, por lo que Lin, muy afligido, le dice que realmente no tiene nada de dinero. Por su parte, el tipo le pregunta cómo puede contactar con Wang Zhan, y cómo ayuda al fantasma blanco a entrar semejante demonio. Lin rápidamente se da cuenta de lo que está pasando, por lo que luego de sufrir una descarga, le dice que es un cobarde por no desafiarlo honestamente. El tipo, para justificar su cobardía, le responde que para tratar con el hijo de un traidor debe tomar todas las precauciones posibles. Por otra parte, Lu Cheng se entera por parte de su abuelo que hace 20 años el padre del prota asesinó a Estrella del Norte, ya que en el momento que el avión de los elegidos se estrelló en la montaña, un collar con su nombre estaba en el lugar. En la corte, Lin, quien también se estaba enterando de lo mismo, le comenta que es imposible que su padre haya hecho eso, pero esto le importa poco al tipo que lo estaba interrogando, ya que vuelve a preguntar dónde lo puede encontrar, y al ver que el prota no responde, comienza a darle choques de electricidad. De nuevo en la posición de Lu Han, podemos ver cómo él le dice a su abuelo que Espada de Caballero no tiene relación alguna con su padre, a lo que el hombre le responde que el Dupe sospecha de que Lin ayuda al fantasma blanco a atraer al demonio de 7 estrellas, por lo tanto le recomienda que se mantenga alejado de él. Mientras tanto, en la corte, el Reino Esqueleto interrumpe en el lugar junto con Gilly y Gollum, a quienes le dice que liberen al prota. El tipo, al ver esto, lanza un ataque que hiere de lleno a las burbujas, pero esto también ayuda a que se destruya la celda. De repente, Azul se lanza sobre la cara del hombre para comenzar a golpearlo, y de esta manera lo deja de rodillas. El tipo, totalmente enojado, le dice a Genio Esqueleto que ahora que es bastante audaz como para interferir en los asuntos públicos, para arrestarlos a todos. La chica, al ver esto, encierra al hombre con sus poderes. Sin embargo, esto no ayuda mucho, ya que se libera fácilmente y utiliza su látigo para intentar golpearlo. Pero justo en ese instante, Boticario, el guerrero que ayuda al prota antes, aparece para evitar que los golpee, y le dice al tipo que el tiempo de investigación ha terminado, por lo tanto no puede seguir torturando al chico. Esto enfurece mucho al viejo, por lo que rápidamente con su látigo golpea la máscara del boticario, y al romperle la máscara deja ver que es la doctora Wu. El prota, por su parte, no puede creer que sea ella, mientras que el tipo le dice que es un tonto si de verdad creía que la doctora se unió a él voluntariamente, ya que un miembro de Dupe jamás chocará con el hijo de un espía. Y ante esta situación le ordena al Genio Esqueleto que se lleve al prota, por lo que ella rápidamente lo carga hasta la entrada del tribunal. Al ver que los están siguiendo, decide arrojarlo afuera para que ella pueda pelear, pero al caer en la calle, la gente comienza a lanzarle cosas al prota, debido a que creen que es un traidor. Por la noche, en la casa de Lin, Jill intenta levantarle el ánimo después de todo lo que ha pasado, pero a pesar de que le dice que ha decidido no sacrificarlo, no logra generar reacción alguna en el prota. De pronto, una notificación le informa al prota de que los resultados de la investigación para determinar si es un traidor o no van a estar listos dentro de 3 días. Al día siguiente, podemos ver como Lu Han interrumpe en el despacho de su abuelo para decirle que Lin es su amigo. Si no puede proteger a un amigo, entonces tampoco podrá hacerlo con el mundo. Más tarde, Zilly despierta y se da cuenta de que el prota ha dejado una carta de despedida, por lo que rápidamente se acerca al despacho de Lu para contarle lo que ha pasado. En la avenida sur, la gente se encuentra protestando para pedir que expulsen a la Espada de Caballero de su comunidad, pero en ese momento Genio Esqueleto aparece para preguntarle al vocero si tiene alguna prueba de que el prota realmente es un traidor, además de que haciendo esa manifestación está rompiendo la ley por calumnias, ya que Dupe aún no ha anunciado nada. Luego le comenta que nadie sabe que Lin arriesgó su vida para salvarlos y que lo único que hacen es protestar para satisfacer la falsa justicia que tienen en sus corazones. El vocero, al oír esto, le dice que tampoco hay pruebas de que sea inocente, por lo que el Genio Esqueleto se quita la máscara para revelar su verdadera identidad y le dice que ella le cree incluso siendo King Mo. Al caer la noche, Prota se encuentra peleando contra una persona encapuchada, la cual ha eliminado a un guardia de Dupe y no le quiere dar un artefacto. Sin embargo, al ver que sus amigos están cerca, arroja el objeto al agua y se marcha dejando la escena como si Lin lo hubiese robado. Por su parte, Jill, al ver que el prota está en el agua, se le acerca para pedirle que no se autoinmole, pero al llegar se da cuenta de que no es lo que parece. Mientras tanto, Azul se acerca al dispositivo extraño y al tocarlo comienza a proyectar una imagen. Luego de la confusión, Lu Han, quien había llegado, Jill se acerca al prota para contarle que lo que está viendo son las montañas nevadas donde hace 20 años sucedió el incidente con su padre. Lin, al ver esto, sale corriendo y le grita que va a encontrar la verdad. Al día siguiente, Lu le cuenta a su abuelo sobre lo que ha pasado, por lo que el hombre le pide a Ye y se asegure de obtener las respuestas antes que el fantasma blanco. Lu Han, al ver esto, les comenta que él quiere acompañarla, pero su abuela le responde que no es algo con lo que pueda lidiar, por lo tanto le recomienda que vuelva a lidiar con sus asuntos. Luego de que el joven se va, el abuelo le pregunta a Ye cómo se encuentra Kang Er, a lo que ella le responde que está fuera de peligro recuperándose. Sin embargo, lo que más le llama la atención es que el que más arriesgó su vida para salvarlo fue Espada de Caballero. El abuelo, al ver esto, le pregunta si está insinuando que lo dejen ir, a lo que ella le responde que no, sino que después de conocer bien a Lin, se ha dado cuenta que es muy tonto para ser un espía. Además de que durante el incidente de Chao Feng, el tifón detectado fue mucho más fuerte de lo esperado, lo que significa que un viento demoníaco mucho más fuerte ha entrado en el mundo actual. Por lo tanto, necesitan un poder de combate como el de Espada de Caballero. Por eso ella va a traerlo de vuelta. Por otra parte, pueden ver cómo nuestro prota se encuentra en las montañas nevadas, por lo que Jill, quien está en su cabeza con Azul, le dice que no entiende por qué están en un lugar tan peligroso donde puede morir sin darse cuenta. El prota, al ver esto, le responde que no debe preocuparse, ya que él es un tipo bastante suertudo, y en ese momento logra identificar el lugar que mostraba la fotografía. Pero durante su intento por llegar se produce un derrumbe justo debajo de sus pies, que lo hace caer en picado al vacío. Sin embargo, para su buena suerte, Lu Han, acompañado de Kim Mo, Maya y la doctora Wu, aparecen para salvarlo. El prota, tan pendejo como siempre, al verlos les pregunta si están todos juntos para hacer
hacer turismo, a lo que Mai le responde que es un idiota y lo golpea. Por su parte, Lu le pregunta cómo un líder de equipo pudo dejar atrás su gente para investigar solo, a lo que nuestro prota le responde que el equipo se ha disuelto. Ella, al oír esto, interrumpe para decirle que ella nunca ha pensado en dejar el equipo. El prota, sin entender nada, le pregunta si no la obligaron a ser su amiga, a lo que Will le responde que no, y le cuenta que su hermana era miembro de Dubhe, por lo tanto también formó parte de la operación de hace 2 décadas, lo que hizo que ella también quiera saber la verdad, y justo tuvo la suerte de encontrarlo para investigar juntos. Luego de la reconciliación, Luhang, al ver que tiene poca ropa, le pregunta si no tiene frío, a lo que Gilly le responde que gracias al jade profético, los elegidos no sienten frío tan fácilmente. Por su parte, nuestro prota, que sí siente frío, les dice que a lo mejor él lo siente porque su jade profético está sellado. Todos al oír esto se sorprenden, a tal punto de que Will le informa que cuando regresen va a examinarlo. Y para cambiar el tema le pregunta a Maya cómo va su trabajo arqueológico, a lo que ella responde que durante la exploración encontraron accidentalmente un esqueleto extraño que se parece al de un humo, pero en el centro de los huesos hay una piedra central de un viento demoníaco. De repente la montaña comienza a vibrar y se produce otro desmoronamiento, pero esta vez deja a simple vista los restos del avión que se estrelló el día del incidente. Por su parte, nuestro prota comienza a sentirse mal, ya que tiene recuerdos de que ha estado ahí antes. Es entonces cuando el encapuchado del parque aparece para decirle que es obvio que va a sentir eso, ya que ha tomado algo que no le pertenece. Luhang, al verlo, le dice que ahora entiende por qué aquella noche huyó, y es porque quería tenerlos a todos juntos. El hombre, ante sus palabras, le responde que no sea iluso, ya que solo le interesa a Lin, por lo tanto los demás pueden perderse. La chica rápidamente le pregunta qué quieren de él, a lo que el hombre le responde que sus planes son hacer cosas que Dubhe debería hacer pero nunca hizo. Luego le cuenta que los elegidos tienen un poder más fuerte de lo normal, pero no entiende el por qué ellos tienen que ser perros guardianes de la gente común. El prota, al oír que los enemigos también son elegidos, le responde que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo que provoca que el encapuchado le diga que simplemente están esclavizados porque son más fuertes. Por lo tanto, el orden mundial debe ser cambiado. El fantasma blanco se encargará. Lu, al oír todas estas palabras, le grita que no va a permitir que manche el nombre de Dubhe e intenta atacar, pero en ese momento Kim Mo le dice que el encapuchado es suyo. Por su parte, el enemigo le ordena a sus hombres que los eliminen a todos, por lo que inmediatamente todos comienzan a pelear 1 versus 1 contra los capucha blanca. Sin embargo, nos centraremos en el combate de Kim Mo, quien con uno de sus fuertes ataques desintegra la capucha del enemigo y deja ver que es Luo Kesheng, su agente. La chica rápidamente se acerca para preguntarle cuál es su propósito para trabajar encubierto, a lo que él le responde que solo quería saber qué tanto puede trabajar un órfano. Sin embargo, si no está satisfecha con esa respuesta, podría adivinarla. Kim, muy enojada por sus burlas, lo golpea y le dice que a partir de ahora son enemigos. Luego, entre risas, se dirige a ella como general de 9 cabezas para decirle que ahora es el momento en el que le va a demostrar su verdadero poder. Acto seguido, algo extraño desciende del cielo y comienza a lanzar ataques al prota, quien al no poder identificarlo, le pide ayuda a Gilly para poder esquivar los disparos. Sin embargo, esto no dura mucho, ya que ambos son impactados. Por su parte, Kim Mo utiliza Ojo Abismal, un poder que le otorga a todos sus amigos la habilidad de poder ver los espíritus, por lo que ahora nuestros chicos observan una lanza dorada y una voz les dice que son solo unos estúpidos mortales. Acto seguido, una enorme criatura aparece, lo que provoca que el grupo, para proteger a Lin, comience a lanzar sus ataques más fuertes, pero esto no sirve de nada, ya que el enemigo sale ileso y les dice al prota que fue él quien ha matado a su dulce mascota, Chaufen, el monstruo poderoso del tifón. Luego de sus palabras, le arroja su lanza, pero el prota la detiene con sus fuerzas utilizando Excalibur, y al ver que todos están heridos, utiliza sus habilidades para curarlos. El enemigo desde el cielo se enoja mucho, por lo que inmediatamente comienza a golpearlo a toda velocidad, como si fuese Flash. Pero el peor que se le lleva es el prota, ya que recibe un puño mortal directo en su estómago. Kim Mo, al ver cómo sufre su amigo, decide utilizar sus últimas fuerzas para seguir peleando, por lo que el enemigo le dice que no puede creer que se ponga de pie para seguir sufriendo. Sin embargo, ahora sabe que entiende el dolor que le pasó cuando asesinaron a su hijo. En ese instante, Luo lo interrumpe para decirle que ya fue suficiente pelear por ahora, por ende debe guardar su venganza para más tarde. El general de 9 cabezas, al oír esto, le pregunta si le está dando una orden, pero rápidamente entra en sus cabales y se dirige hasta la posición del prota para usar un poder con el que lo eleva a un círculo mágico, donde con un rayo le hace salir fuego por todos los orificios disponibles. Por su parte, Lin solo se encuentra perdido en sus recuerdos, observando como hace 2 décadas, él siendo solo un niño, persigue a su padre entre medio de una batalla de elegidos. Sin embargo, podemos ver que nunca lo alcanza, ya que el hombre se marcha mientras le dice que va a volver pronto. Mientras tanto, el enemigo le dice a Luo que hace muchísimo tiempo está esperando este momento, y es ahí cuando el rayo que atraviesa al prota logra sacar de su interior el fragmento de la llave del loto, por lo que la gente le dice al general que él sabía que todo el tiempo estuvo ahí. Luego de sacar el artefacto, el general lo toma con su poder, por lo que Luo le pregunta qué carajos está haciendo, a lo que el demonio le responde que él va a guardarlo, ya que es un artefacto muy importante. El humano, al oír esto, le dice que no es lo que acordaron hace mucho tiempo. El general de 9 cabezas, por su parte, intenta responder algo, pero en ese instante el prota aparece para golpearlo y le dice que gracias a que le ha quitado esa porquería, ahora tiene mucho más energía. Todos al oír esto se quedan sorprendidos, pero nos quedamos con la reacción de Gilly, quien a pesar de haberlo querido sacrificar, se pone muy contento de que su amo ya no tenga un sello en el jade profético. Nuestro prota, ante esta situación, comienza a bailar de felicidad, y él le saca en cara que él tenía razón cuando aseguraba que era un elegido. El general, al ver que Gilly es la mascota del prota, le dice que si se lo entrega, él va a perdonarle la vida a todos. Nuestro chico, muy enojado, le responde que ni loco va a hacer eso. Además, el que tiene que
entregar algo es él, ya que si no le dan el artefacto que le acaban de sacar del cuerpo, va a hacer que se arrepientan. Luego por su parte le dice que es un idiota y le muestra que sus amigos están a punto de ser ejecutados si no obedece. Lin al ver esto le dice a Gilly que se haga cargo y lo arroja contra 2 guardias. Y Lilu rápidamente aprovecha la situación para liberarse, por lo que ahora todo el grupo de amigos de nuestro chico queda fuera de peligro. El general de Nueva Cabezas, al ver todo lo que acaba de pasar, le dice al prota que es muy interesante, ya que logra percibir que su aura es muy poderosa. Sin embargo, eso no le importa, ya que él mató a su bebé y va a pagar con la vida. Acto seguido, comienza a lanzar varios golpes, pero el prota logra esquivarlos, por lo que el demonio le dice que a pesar de que tiene una linda espada, es un ingenuo si piensa que puede derrotarlo. Lin al ver esto, le responde que lo que acaba de decir es una tontería, ya que él sí va a eliminarlo, e inmediatamente comienza a pelear. Por otra parte, observamos como todos los miembros del grupo logran dar de baja a sus oponentes, pero mejor nos centraremos en lo importante, ya que el prota, en lugar de estar dando golpes, los sigue recibiendo hasta que el general lo deja de rodillas, para decirle que es un idiota por haberle peleado con la vida. Sin embargo, ahora que sabe que quiere morir, él va a cumplir eso de la mejor manera, para así también poder cumplir su venganza. Luego de sus palabras, el enemigo se eleva para lanzar su ataque final, pero en ese momento la doctora Wei utiliza sus últimas fuerzas para generar un escudo, y además también activa una amplificación en el prota que le triplica la fuerza. De esta manera nuestro prota se recupera y logra darle una fuerte cortada con el Excalibur al enemigo, porque al verlo de rodillas le pregunta si sabe cuántas vidas inocentes se han perdido con el desastre que provocó hace unos días, a lo que el enemigo le responde que las vidas de los débiles no valen nada, y solo por eso los perdedores despiadados como ellos merecen ser pisoteados. Seguido admite que lo ha subestimado, sin embargo, le pide que no olvide que solamente es una miserable miga. Acto seguido, se pone de pie para intentar poner el fin a la batalla con un poderoso rayo, pero no logra hacerlo, ya que nuestro prota recibe el apoyo de sus amigos, quienes de lejos aportan con sus poderes para que esquive el rayo, como así también para que ataque. De esta manera nuestro prota logra golpear espadas con el general, por lo que Ken y Lu rápidamente aprovechando para atacarlo con cadenas, tal como hicieron antes con su mascota. Nuestro prota por su parte se apresura a liberar su poder y lo golpea directamente con barrer todo para eliminarlo. Más tarde podemos ver como en la avenida sur, la gente se pregunta por qué Dube aún no declara que la espada de caballero es culpable. En ese instante, el vocero de la manifestación me hace ruido nuevamente, pero se detiene al ver que por fin Dube sale del juzgado, ya que piensan que va a darles un resultado. Sin embargo, el señor Lu solo camina en dirección a la calle, donde al ver llegar al grupo del prota, le dice a todos que ellos, sus héroes, han regresado victoriosos del campo de batalla. Varios días después, el prota se reúne con Kim Mo en el parque de la uni y le pregunta si ya ha conseguido un agente, a lo que ella le responde que eso no es lo importante, sino que la verdadera pregunta es qué piensa hacer con su padre, ahora que se ha perdido rastro. Lin, ante su pregunta, le comenta que va a seguir buscando, ya que igualmente no puede rendirse por más que quiera. Seguido le dice que lo bueno es que tiene algo útil en la montaña de nieve, quien por su parte responde que ya lo único que espera es que Dube pueda obtener más información de Luo Kenshin. El prota al oír esto le comenta que no debe preocuparse, ya que él mismo se va a encargar de protegerla. De repente, Mai aparece para informarles que ya todo está listo, por lo que junto al resto del grupo se dirigen al sitio de la excavación, donde al quitar la lona se encuentran con un esqueleto igual que había en la montaña. El prota al verlo les pregunta que si no son de humanos, entonces son de un viento demoníaco, a lo que Lu le responde que eso no puede ser, ya que sus reglas son no dejar los cuerpos atrás. Por su parte, Maya les cuenta que cuando hicieron los exámenes, los dos esqueletos eran 99% similares a los esqueletos humanos. En ese momento, Kinmo toca un hueso del esqueleto y detrás de ella se abre un portal que la succiona en su interior, por lo que el prota rápidamente intenta agarrarla, pero a pesar de hacer un gran esfuerzo, no logra tomar su mano, y Kinmo aparece desmayada en un lugar que parece el infierno, y de pronto una joven se le acerca para decirle que ha pasado mucho tiempo.